palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en 1 de Juan. Gloria a Dios. 1 de Juan, capítulo 2. Vamos a lectura ahí, hermanos, alternadamente. Del versículo 7. Aleluya. 1 de Juan, capítulo 2. Del 7 al 11. Al 14, perdón. Alternadamente nos leemos ahí en 1 de Juan, capítulo 2, del 7 al 14. Gloria a Dios. ¿Lo oíamos, hermanos? 1 de Juan 2 dice la palabra, versículo 7. Hermanos, no os escribí mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo que es la palabra que habéis oído desde el principio. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis el que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de su presencia. Primeramente, Dios, honrándole, glorificándole y exaltándole por su grandeza, su poder y sus maravillas, Padre. Tú eres digno, Padre, de recibir gloria, honra y alabanza. En este momento reprendemos todo obstáculo, todo espíritu contrario que quiera perturbar nuestro servicio. Venimos con un corazón sincero, humilde, dándole a usted la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente usted la merece. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Vivir como un discípulo de Cristo, hermanos, es el tema en esta mañana. Lección 2, 10 de marzo del 24. Vivir como un discípulo de Cristo es el tema. El tema central dice: el discipulado cristiano significa vivir en obediencia a Cristo. El discipulado cristiano, hermanos, significa vivir en obediencia a Cristo. Es el tema central de esta lección. Tenemos que aprender a vivir en obediencia a Cristo para que realmente seamos sus discípulos. Un discípulo genuino, un discípulo verdadero. Porque hay muchos que aparentan ser discípulos, pero no son. Hay muchos que se parecen, pero no son. Como la cizaña y el trigo. Se parecen al trigo, pero no es trigo, es cizaña. Por eso dice, el discipulado cristiano significa vivir en obediencia a Cristo. Ser sujetos a Él. ¿En qué? En toda la extensión de su palabra. No en algunas cosas, en todo. El texto dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Si realmente decimos que somos discípulos de Cristo, que hemos sido lavados por su sangre, hemos dado un paso de fe, arrepintiendo nuestros pecados y aceptando a Cristo como nuestro Salvador, que dice, debemos andar como Él anduvo. ¿Qué hacía Jesús? ¿Hablaba la palabra?
oraba por los enfermos, oraba por los necesitados, haciendo la obra de Dios, alcanzando almas para el reino de Dios. ¿Qué es nuestro andar con Cristo? ¿Cómo andamos nosotros como discípulos de Jesús? ¿Cuáles son las características de un verdadero discípulo de Cristo? ¿Cuáles son algunas de las características de un verdadero discípulo de Cristo? Estas tienen que ver con aprender de Jesús o imitarlo. Los verdaderos discípulos siguen el ejemplo de Jesús y en la manera que interactuamos con las personas, usan su tiempo, recursos y responden a la tentación y se relacionan con el mundo que los rodea. Nos relacionamos, pero no hacemos lo que ellos hacen. Tenemos que estar, porque estamos en el mundo, pero dice la palabra que no somos de este mundo. Tenemos que relacionarnos con gente que no conoce, que no vive, que no tiene la experiencia del conocimiento de Dios. Pero usted y yo, con nuestro andar, con nuestro ejemplo, tenemos que dar testimonio a ellos. ¿Quién es el que vive en mí? ¿Quién es el que reina en mí? ¿Quién es el que ha perdonado mis pecados? Había una persona el día de ayer que me mandaba un mensaje. Yo puse un corto mensaje en una de mis predicaciones, hermanos, y me dice: ¿de qué me va a perdonar a mí si nomás estuvo muerto unas horas? En tono burlón. Jesús, ¿qué me puede perdonar si estuvo muerto unas horas? Resucitó, dijo. ¿De qué me perdona a mí? A mí no me perdona de nada. Tono burlón, burlándose. Doy el mensaje y me dice: estamos en pleno siglo XXI, dice. Me dice así, de esa manera. Y tú todavía con lo mismo. Así decía a Noé: todavía sigas predicando, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Aún nosotros tenemos que seguir predicando que Cristo viene. Aunque la gente no quiera escuchar. ¿Y sabe por qué no le gusta el mensaje de que Cristo viene? Porque no están preparados. Porque realmente no están buscando de Dios. La realidad de todo, de cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos ha dado vida para que lo busquemos. Nos está dando la vida para que lo adoremos, para que le sirvamos. No hemos nacido solamente por casualidad. No hemos nacido solamente por ser parte del montón. Hemos sido llamados con un propósito. Dios nos escogió. A Dios le permitió. ¿Qué dice? A los profetas, a Jeremías principalmente: desde antes que naciese te conocí, Jeremías. Desde antes que naciera usted y yo, Dios ya nos conoce. Dios ya sabe qué camino usted y yo vamos a elegir. Él lo sabe todo. Él sabe el presente y el futuro tuyo y mío. Él sabe qué elección vamos a tomar usted y yo. Palabra de vida o palabra de muerte. Palabra de bendición o palabra de maldición. ¿Dónde estamos parados? ¿Y quién somos? Por eso dice, los capítulos que nos enfocaremos hoy, que es 1 de Juan 2 y 3 de Juan, nos animan a vivir como vivió Jesús. Es realmente lo que enseña estas palabras de Juan. Nos da ánimo para vivir como Él vivió, para que realmente lo imitemos a Él. Juan nos desafió a revelar nuestro conocimiento de Dios, viviendo en obediencia ¿a qué? A su palabra, viviendo en obediencia a sus mandamientos, de los cuales dice no son gravosos, los podemos llevar a cabo, podemos vivir conforme a su palabra y conforme a sus mandamientos. Nos ayudan a comprender que una de las principales formas en que revelamos nuestro amor por Dios es amándonos unos a otros.
no peleando el uno con el otro, no disgustándonos el uno con el otro, amándonos. Es una de las maneras que podemos demostrar el amor de Dios. Aprendiendo a amarnos los unos a los otros y cuidándonos de no amar las cosas de este mundo. ¿Qué nos ofrece este mundo? Todo lo que vemos, hermanos, lo vemos bonito y agradable. Yo siempre les digo, usted mira los espectaculares de las licores, de las cervezas. Les enseñan una botella con agüita allí muy bonita ahí, pero no les enseñan el resultado después de que toman esa bebida. Le enseña, el enemigo te enseña lo bonito, pero no te enseña lo que va a venir después. Pero sin embargo Dios nos enseña el principio, lo que estamos viviendo y lo que viene más adelante. Es la revelación que nos da Dios. Vivimos una vida en Cristo, pero la victoria va a ser cuando un día estemos delante de Él. El enemigo solamente es engañador. Te presenta las cosas de este mundo como bonitas, como buenas, como agradables. ¿Qué dijo? Cuando tomó del fruto prohibido que Dios le dijo que no comiera, lo vio agradable, lo vio hermoso, lo vio codiciable. No importara cómo se miraba, se te mandó decir que no comieras. Y de esta manera nos enseña el apóstol, hermanos, en esta. Dios nos ha mandado que aprendamos a amarnos los unos a los otros y cuidarnos de no andar en las cosas de este mundo. Juan también nos ayuda a reconocer a los falsos maestros, observando cómo viven, y nos anima a permanecer en la verdad de las enseñanzas de Cristo. Tenemos que ver, hermanos, porque muchos, como dice, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, tratando de engañarte, tratando de tomar provecho. Pero la palabra nos enseña que con su palabra, hermanos, y por la guianza del Espíritu Santo, usted y yo podemos identificar aquellos personajes, hermanos, que quieren voltear la palabra a su favor. La palabra te tiene que redarguir, la palabra te tiene que quebrantar, la palabra tiene que enseñar, la palabra tiene que corregir. Nos tiene que enseñar y nos tiene que corregir por el camino que debemos andar. No como yo quiero, es como Dios manda. No como a mí me gusta, es lo que Dios ordena. ¿Qué está pidiendo Dios de nosotros? La obediencia a los mandamientos de Dios revela nuestro amor por Él y nuestro conocimiento de Él. ¿Qué es lo que enseña la obediencia? ¿Qué nos enseña la obediencia a su palabra? La obediencia a sus mandamientos realmente revela nuestro amor hacia Dios y nuestro conocimiento de Él. Que realmente le amo y que realmente lo conozco. Mucha gente, hermano, les digo, conocen a Dios por lo que dice el predicador, el pastor, el ministro, el hermano, el creyente, pero nada más. No han tenido una experiencia con Él. Tenemos que aprender a tener una relación con Dios, una experiencia con Dios para entender realmente quién es Él. Amén. Conocerlo. No lo que digo yo, no lo que dice el hermano. ¿Qué conozco yo de Dios? ¿Qué es mi relación con Él? ¿Cómo es mi intimidad con Dios? Yo tengo que conocerlo personalmente. Yo tengo que conocerlo y saber lo que es Dios, hermanos, para poder entender la revelación de la palabra. La mayoría de la gente se burla porque realmente nunca le ha conocido. Tienen que tener una relación con Dios, conocer a Dios, para que realmente puedan entender lo que es la palabra. Cuando elegimos amar a otro como Jesús nos amó,
nosotros estamos obedeciendo a sus mandamientos, amando a nuestro prójimo, amando al que nos rodea, al que está a nuestro alrededor. Aunque haga lo que haga en nuestras vidas, tenemos que amarle. Aunque se burle de ti, aunque te critique, aunque haga cosas malas de ti, tienes que amarle. Él nos enseñó que tenemos que amar aún a nuestro enemigo. Y esto es lo que nos enseña. Cuando elegimos amar a otros, estamos revelando que realmente amamos a Jesús y estamos obedeciendo a sus mandatos. Es vital guardar nuestro corazón y nuestra mente contra los falsos maestros y conociendo a Dios y la palabra. ¿De qué manera yo puedo identificar a alguien que está en la mentira, a alguien que está en el engaño? Por medio de la palabra y por medio de Dios. Yo le digo, hermanos, podemos identificar, hermanos, de aquí, identificarnos el uno al otro. El Espíritu Santo, hermanos, nos da una seguridad quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Cuáles son las intenciones de cada uno? El Espíritu Santo nos da ese discernimiento, hermano. Tenemos que entender. Hay que conocer a Dios para poder entender a alguien más. Yo tengo que conocer a Dios personalmente y escudriñar los espíritus que vienen y se sientan en nuestro templo. Hay un precio que pagar. Hay que orar. Hay que interceder. Hay que decirle a Dios, yo no puedo, pero tú sí puedes. Para que obre de una manera especial. No es fácil, pero tenemos que esforzarnos a reconocer. Por eso es vital guardar nuestro corazón y nuestra mente contra los falsos maestros y conociendo a Dios y a su palabra. Si yo no conozco a Dios y no conozco su palabra, yo no voy a identificar un falso maestro, un falso personaje que se pare aquí y me enseñe la palabra. No lo voy a identificar. ¿Por qué? Porque no conozco a Dios y no conozco su palabra. El primer punto, 1 de Juan 2, 3 al 6, que dice: la obediencia revela el conocimiento de Dios. La obediencia realmente revela qué tanto conozco a Dios. Dice: hermanos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El 2:3. Y el que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, que dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántas personas dicen que conocen a Dios, pero no viven la palabra? ¿Qué le dice? Mentiroso. Hay mucha gente que conoce Biblia, pero no vive la palabra. Hay una diferencia entre conocer y vivir la palabra. Conozco y vivo la palabra, a conocerla y vivir una vida desordenada. Porque yo conozco gente que sabe mucha Biblia, pero no vive conforme a la palabra. Conoce Biblia, ¿sabe para qué? Para pelear contigo y alegar contigo. Yo nomás los escucho. Yo la palabra, yo no leo con la palabra. Yo sé quién es Dios, hijo. Y yo sé qué estás haciendo tú también. Y tú sabes la respuesta. Tú solamente quieres saber qué voy a decir yo. Y no te voy a dar gusto. Porque saben, pero no viven la palabra. Y yo le digo, ¿de qué te sirve que sepas la palabra si no la vives? Yo lo que sé tengo que vivirlo. Si realmente quiero estar en obediencia a Dios, yo tengo que conocer la palabra y tengo que vivir la palabra para estar en obediencia con Dios. Las personas pueden identificarse como cristianas simplemente porque toda la familia de ellos han sido cristianos.
Mi abuelo, mi tío, mis papás, mis hermanos, todos han sido cristianos, yo soy cristiano. No es cierto. Tú tienes que conocer a Dios. Hay mucha gente que porque toda su descendencia ha sido criada en el Evangelio, son cristianos. Mentira. Tú tienes que conocer a Jesús personalmente. No porque mis padres, mis tíos, mis abuelos, mis parientes fueron cristianos, yo soy cristiano. No es que todos hemos sido católicos, somos católicos. No, realmente conoces tu religión. Realmente vives lo que predicas, lo que conoces. Yo tengo que conocer. ¿Cuántos se identifican con diferentes dominaciones que son? Pero realmente no han tenido una experiencia con Dios. Yo tengo que conocer a Dios. Yo tengo que conocer la palabra y yo tengo que vivir la palabra. Realmente. Si yo no vivo la palabra, soy un mentiroso. Me engaño a mí mismo. Por eso dice, porque asisten a la iglesia, o que porque sus familias tradicionalmente son cristianas, no son cristianos. Sin embargo, el verdadero cristianismo no es simplemente una cuestión de conectarse con una iglesia. No es simplemente asistir a la iglesia, venir, ya soy cristiano. No, tenemos que tener una relación con Él. Tenemos que conocerlo. No porque vengo aquí, ya soy cristiano. No, yo tengo que conocer a Dios. Yo tengo que conocer la palabra y yo tengo que vivir la palabra. Una cuestión de conectarte con una iglesia, proclamar la fe en Dios. En el pasaje 1 Juan 2, no podría ser más claro, demostrando nuestro conocimiento de Dios y amor por Él al obedecer sus mandamientos. Que dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos, el que dice, yo le conozco y no guardo sus palabras, sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El apóstol Juan habla claro. No diga, no entiendo. No puede decir usted, no entiendo esto. Cuando le está diciendo el apóstol, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, si vivimos su palabra, si vivo conforme. ¿Cómo guardo sus mandamientos? Viviendo la palabra, siendo hacedor de la palabra, no solamente oidor. Muchos oidores, pero pocos hacedores de la palabra. Y dice, y la obediencia es una respuesta natural para alguien que verdaderamente conoce a Dios. La obediencia es una respuesta natural para alguien que verdaderamente conoce a Dios. Por el contrario, la desobediencia revela incredulidad. La desobediencia realmente está revelando que eres un incrédulo. Y desprecio por Dios y la verdad de su palabra no está en él. ¿Por qué? Porque no guardas. ¿Por qué? Porque no obedeces. ¿Por qué? No te sujetas a Dios. Yo le digo, hermanos, porque digo, yo conozco a Dios. Porque Él ha hablado conmigo. Usted me dice, ¿cómo Dios te habló? Dios habla en nuestro espíritu. Dios habla en nuestro ser. Dios habla a nosotros, hermanos. Simplemente, hermanos. De esta manera Dios viene a revelarse a mí. Si realmente, dice, quieres que tu ministerio crezca, dice. Así me dijo. Si tú quieres realmente que tu ministerio crezca, Eduardo Silva, aprende a sujetarte primeramente a Dios. Aprende a sujetarte a tu pastor y aprende a sujetarte a tu iglesia. De esta manera Dios trató con mi vida. Si yo realmente quiero que mi ministerio creciera, yo tendría que aprender a sujetarme a Dios, a mi líder y a la iglesia. Y si no me sujetaba ahí, yo
no iba a crecer en el ministerio. Y yo tuve que aprender a sujetarme a Dios. Yo tuve que aprender a sujetarme a su palabra, a la iglesia y a mi líder, a mi pastor. Sujetarme para poder yo crecer en la palabra, en Dios. Por eso dice, quienes afirman ser discípulos de Cristo deben priorizar al conocer cada día más. Porque conocemos, le digo, muchos conocen a Dios solamente por lo que han oído por ahí a su alrededor. Eso no es conocer a Dios, hermano. Es tener una relación con Dios. Es tener realmente una relación con Dios. Esto es cuando le conoces y experimentas una vida en el Señor. A medida que dedicamos tiempo a su palabra, el Espíritu Santo nos ayudará a ser más conscientes de quién es Él. Pero si no escudriño la palabra, ¿cómo quiero que Dios me administre a mí? No leo la Biblia, ¿cómo quiero que Dios me hable? Si yo no leo, no tengo tiempo, estoy ocupado. Dios siempre ha buscado al hombre, hermanos. Dios siempre ha buscado a la humanidad. Noé, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó a tener miedo? ¿Acaso comiste del fruto prohibido? Dios siempre anda buscándonos. Usted y yo no tenemos tiempo para buscar a Dios. Usted y yo tenemos el tiempo realmente para buscar a Dios. Dios siempre anda buscando a alguien. Por eso dice, a medida que dedicamos tiempo a su palabra, el Espíritu Santo nos ayudará a ser más conscientes de quién es Él y cuánto nos ama. Gracias al amor inagotable de Cristo, podemos confiar en que sus mandamientos siempre son para nuestro bien. ¿Qué nos dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que aprendernos. Si realmente tú quieres amar al que está a tu lado, a tu compañera, a tu compañero, a tus padres, a tus hermanos, si realmente tenemos la necesidad de aprender cómo amarlo, yo tengo que aprender a amarme a mí mismo. Yo tengo que aprender a valorarme a mí mismo. Yo tengo que aprender a quererme yo mismo. Si yo no me quiero, no me valoro, no puedo amar a nadie. La persona que no ama es que no se ama a sí mismo. Yo tengo que aprender a amarme a mí mismo, a valorarme a mí mismo, a quererme a mí mismo, para valorar y querer a los demás. ¿Te sientes inferior? ¿Te sientes insignificante? ¿Te sientes que no sirves para nada? Es la manera que el derrotador, el enemigo, quiere que te sientas. ¿Para qué? Para que no solamente te has derrotado tú, sino todo el que te rodea te ha derrotado también. Tienes que aprender a apreciar lo que eres. Cómo Dios te formó, cómo Dios te hizo a ti mismo, amarte a ti mismo, a quererte a ti mismo, para amar a aquel que te rodea. En 1 Juan 2:7 dice, el apóstol Juan nuevamente contrastó la luz y la oscuridad. Que dice, hermanos, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, dice, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Tinieblas y luz. ¿Qué significa? Mal y bien. Dios y el enemigo. El diablo. Tinieblas, luz, bien, mal. Aquí vemos el contraste. Los que viven en la luz se amarán unos a otros. Aquellos que no aman a sus hermanos en la fe están viviendo ¿en qué? En tinieblas. Escúcheme. Si alguno de ustedes no me ama, está en tinieblas. Soy sincero.
No lo digo yo, lo dice la palabra. Si ustedes no me quieren, estar en tinieblas. Porque dice, aquellos que no aman a su hermano en la fe, que está viviendo en tinieblas y está en oscuridad, la ceguera a la verdad, están cegados. ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios? El Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? El diablo. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del incrédulo para que esta palabra no le resplandezca. La humanidad está cegada con el engaño, con la mentira, con lo que este mundo ofrece. Están engañados, están cegados y no pueden ver la revelación, no pueden ver la verdad de Dios. Esta verdad, hermanos, esta palabra viva. Aquí hay solución para todos sus problemas. Lo que tiene que hacer es buscarlos, escudriñarlos. ¿De qué le sirve, hermanos, tener la palabra si no la usa? ¿De qué le sirve tener la palabra de vida y no la usa? Úsela. Aplíquela a su vida. Hágala suya. Siempre dice, si no tenemos claro cómo es el amor, simplemente tenemos que mirar a la vida terrenal de Jesús. Mire, la mujer adúltera, la multitud traía y venía preparado con piedras para apedrearla, porque es lo que decía la ley de Moisés. Toda mujer que fuera tomada en el acto de prostitución, sea apedreada, sea muerta, apedrada. ¿Y qué? La trajeron a Jesús. ¿Y qué dice? La Biblia dice, la ley de Moisés dice que tiene que ser apedreada. Y eso decía la ley. Y estaban en la verdad. Pero ellos estaban limpios. No. ¿Qué les dijo Jesús? El que esté sin pecado, arroje la primera piedra. ¿Y qué sucede? Desde más adultos hasta más pequeños se fueron. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Dónde están los que te acusaban? Todos se fueron. ¿Y qué dijo Jesús? Ni yo te acuso, vete, pero no peques más. Es lo que tenemos que enseñar, el amor de Dios. Andas tomando, deja de tomar y busca de Dios. Deja de hacer esto, busca de Dios. Animar a la gente, hermano, que dejen el vicio, el pecado, la maldad y busquen a Dios. Especialmente, hermano, que estamos viviendo el último tiempo. La gente no cree. Por eso dice la palabra que será como en los tiempos de Noé. La gente comía, bebía, se daba en casamientos y no buscaba de Dios hasta que llegó el diluvio y los ahogó todos. Así como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y Cristo está por venir. Y cosas están por suceder. Pero sin embargo, la gente en vez de buscarlo, se envuelve más en la inmundicia y en el pecado. Su amor nunca fue egoísta, hermanos. Ni basado en sentimientos. Siempre eligió hacer lo que es mejor para los demás. Cuando amamos a los demás como Jesús nos amó, andaremos en la luz verdadera y en el amor verdadero. Los pasajes de amor, de amarnos unos a otros, en el Nuevo Testamento brindaba ideas prácticas sobre cómo es para nosotros amar como Jesús. Estos versículos nos desafían a perdonar y ofrecer hospitalidad, alentar, servir, ser amable y honrar a los demás. En tercera de Juan 1:8, el apóstol elogió a Gallo por vivir los pasajes de amarnos unos a otros de una manera tangible, una manera verdadera, pura, santa. Esto es lo que nos enseña el Juan el amado. Habla de amor, amor y amor.
cuán importante es aprender a amarnos los unos a los otros. Ámese a sí mismo. Ese es lo primordial. Quiérase usted para que quiera a los demás. Si realmente quiere ser feliz, ámese usted mismo para que ame a su compañero, a su compañera, a su amigo, a su pariente, a su papá, a su mamá. Ámese a sí mismo. Respete a sí mismo para respetar a los demás. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. La palabra, le digo, es clara. La verdad, la palabra es sencilla. Simplemente hay que aplicarla y ponerla por obra. No dejar que el pecado nos agobie. Mire, Primera de Juan 2:12 dice: os escribo vosotros, hijitos, porque vuestro pecado os ha sido perdonado por su nombre. Os escribo vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo vosotros, jóvenes, porque habéis vencido el maligno. Os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Mire, hermanos, al mirar de cerca Primera de Juan 2:12, podemos ver varios atributos de un verdadero creyente. Estos son los atributos de un verdadero creyente. Sus pecados son perdonados por las obras expiatorias de Jesús en la cruz. Yo tengo que aceptar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Conoce al Padre y conoce al Hijo. Si conozco al Hijo, conozco al Padre. Es lo que nos dice. Experimentamos la victoria sobre el maligno. Pelearán contra mí, pero no me vencerán. Se levantarán ríos, pero no me ahogarán. Porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Conozco la palabra, aplico la palabra a mi vida. Se levantará un río contra mí, mas no prosperará. Se levantarán armas, guerras contra mí y no me vencerán. ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. El que me llamó, el que me escogió, pelea mis batallas. Yo tengo que aprender a dejar mis batallas a Dios para que las pelee. Recuerde, ¿qué le dijo el profeta Balaam? Lo que yo he bendecido, nadie lo puede maldecir. Lo que Dios ha protegido, no hay quien lo toque. La protección de Dios está sobre nosotros. La Biblia dice, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué? Y los defiende. Ahí está la palabra, hermanos. Simplemente la conocemos, pero no la aplicamos. No la declaramos. Yo tengo que declarar la palabra todos los días. Miren, hermanos, cada mañana yo aplico la palabra a sus vidas. Los que vienen y los que no vienen, aplico la palabra sobre ellos. No solamente su familia, no solamente sus muebles, no solamente su trabajo, en todo lo que hagan. Yo siempre pido la protección de Dios hacia ustedes, cada mañana. La protección de Dios. Tenemos, si la Biblia me dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de mí y me defiende, yo lo creo. Porque si su palabra es verdad, su palabra no cambia. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Su palabra se va a cumplir. La palabra es para cumplirse. Y se cumple en su vida y en la mía. Pero yo tengo que creer la palabra. Yo tengo que creer sus promesas. Yo tengo que creer sus mandamientos, hermano. Yo tengo que creer en lo que estoy declarando. Es la única manera, hermano, que podamos sobresalir. Pararnos firmes en la palabra y creer la palabra, declarar la palabra a su vida y a sus hijos. Nunca les hable, hijos derrotados. Este nunca va a cambiar. No diga eso. Es maldición que está declarando a sus hijos. Ay, ¿hasta cuándo? No. Yo te doy gracias, Dios, que tú tienes el tiempo propicio para que mi hijo conozca de Dios.
Dele gracias a Dios. Es el tiempo de Dios, no mi tiempo ni el suyo, es el tiempo de Dios. Él es el que hace el trabajo, usted y yo no podemos hacer nada. El Espíritu Santo es el que quebranta el corazón del hombre y de la mujer. El Espíritu Santo es el que trabaja, no somos nosotros. Que Dios siempre les enseño, ahí en San Juan 16, que el Espíritu Santo vino, hermanos, para redarguir, para quebrantar, para quebrar el corazón del hombre, quitar el corazón de piedra y darle uno de carne. ¿Qué lo hace Dios por medio de qué? Del Espíritu Santo. Que dijo, yo me voy, dijo Jesús, pero no lo dejaré solo, enviaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué dice? El poder de Dios le permite una vida firme y obediencia libre del caos del pecado. El poder de Dios. Y guarda la palabra de Dios en tu corazón. Algo que tenemos que aprender. Escuche la palabra, hermanos. Atesórela. Escudriñela. Medite. Y guárdese de hacer el mal. Cuídese de hacer el mal. ¿Qué dice el predicador? Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué Dios pide el corazón del hombre, hermanos? ¿Por qué Dios pide el corazón? Los deseos de mi corazón. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo, hermano? Que le busquemos y que le amemos cada día. Como discípulos de Jesús, nuestro crecimiento siempre se ve afectado por nuestro conocimiento y aplicación de la palabra de Dios. Su palabra nos ayuda a vernos a nosotros mismos y nuestras motivaciones con claridad. Nos guían constantemente hacia todo lo que es correcto y es bueno. La misma palabra me va a guiar en todo lo que es correcto y es bueno. La palabra. La palabra me quebranta, me quiebra, me toca. La misma palabra. ¿Qué dice el profeta? La palabra es como martillo que quebranta la piedra. Mire, ponga una piedra, una roca fuerte, póngala y te una gota de agua cayendo constantemente. Yo le garantizo que esa gota de agua va a agujerar la piedra. Escúcheme, ¿qué peso tiene una gotita de agua? En una roca ponga una gota de agua constante. A ver qué hace. Por eso dice que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué es el problema del hombre, hermano? ¿Por qué no se busca de Dios? Porque no lee la palabra. No se congrega, que le demos palabra. Mira, estamos a veces bien rechonchitos porque alimentamos el cuerpo bien, pero al alma no le damos. Le damos al cuerpo, hermano, todo lo que pida. Ayer me tomé una Coca-Cola. Tenía como más de años que no me tomaba una soda. Y pues alguien me la puso ahí y alguien me ofreció agua, pero pues ya estaba la soda ahí. Y muchos tiempos sin tomarme una soda, hermano, pues ahí la miré. ¿Quieres agua? La agua es más sana. Alguien me dijo por ahí. No quiero decir tu nombre, pero está enfrente de mí. Y me quería dar un vaso de agua. Y dije, no, una. Allá al año, y me la tomé. ¿Y sabe qué? En la mañana no me quise checar el azúcar. Me tomé una soda en la noche. Imagínense, no me checo. Me checo mañana. Pero le digo una cosa, ahí está, y así es. Así es, hermano, el pecado. Se pone ahí la tentación para que caigas. A mí, y no me puso uno, me puso dos. Como él se toma 2, 3 cocas cuando come, a mí me puso 2. Llegó mi hija y le puso, quítale una. ¿Cómo que 2? Tanta, eso es mucha azúcar. No. Pues le digo una cosa, la tentación llega y te la ponen. Un año sin tomar una Coca-Cola y se me daba bien frita. Y todavía ni la abría, la estamos saboreando. Así es el pecado. Así es el pecado. Tenga cuidado, es lo que hace Satanás. Así se presenta como sabroso, rico, agradable, para que caigas. Por eso dice,
Su palabra nos ayuda a vernos a nosotros mismos y nuestras motivaciones con claridad y nos guía constantemente hacia todo lo que es correcto y es bueno. La palabra nos guía todo lo que es correcto y es bueno. Primera de Juan 2:15 al 17 dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿De dónde vienen las tentaciones, hermanos? Del mundo, no de Dios. Dios no tienta a nadie. Recuerde, el enemigo siempre se ha presentado ante Dios. Dice: préstame a esta persona para tentarlo. El enemigo quiere, hermanos, pide permiso a Dios para venir a tentar nuestra vida. Por eso dice, el apóstol Juan dijo claramente que el amor del Padre no está en nosotros cuando amamos al mundo. Si usted ama lo que el mundo hace, el amor de Dios no está en nosotros. No se estaba refiriendo a la tierra física, sino a la mundanalidad, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. La lujuria se puede definir simplemente como el deseo es exacerbado de algo que no tenemos. La lujuria, a los deseos de la carne, se refiere específicamente al pecado sexuales. Los deseos de los ojos son deseos codiciosos de posesiones materiales. Yo quisiera tener esos millones. Yo quisiera tener esos miles. Es codicia, el pecado, los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida es la arrogancia a nuestra posición y a nuestros logros. Lo que tengo lo he conseguido por mi fuerza. Lo que tengo lo he conseguido por mi inteligencia. Te engañas a ti mismo. Aprende. La Biblia dice que todo lo que yo haga, lo haga para la gloria de Dios. Esto es la vanagloria de la vida, hermanos. Es ser una persona arrogante. Todo lo que he conseguido, todo lo que tengo, las posiciones, los logros. No podemos perseguir a estas cosas y crecer verdaderamente en nuestro conocimiento y el amor de Dios si existe la vanagloria, si existen los deseos de los ojos, si existe la lujuria, el deseo de la carne. Todo esto, hermanos, nos lleva a ser unas personas corrompidas. Tenemos que aprender a sujetarnos a lo que es la palabra y a vivir la vida conforme su palabra, una vida santa. Que dice Dios: sé santo porque yo soy santo. Dice la palabra. La santidad de Dios, hermano. Buscar vivir una vida que agrade a nuestro Dios, una vida santa a nuestro Dios. Nos enseña que no amemos las cosas de este mundo. ¿Qué son las cosas de este mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino provienen del mundo. Y es lo que el mundo está ofreciendo hoy en nuestros días. ¿Y cuántos estamos cayendo en las garras de este enemigo? ¿Cuántos realmente hemos salido más que vencedores? Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 dice la palabra: hijitos, ya da últimos tiempos. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, hacia ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Salieron de dónde? De la iglesia. ¿Por qué salieron de la iglesia? Porque no eran de Dios. Escúcheme. Escuche la palabra. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. No me diga que no entiende. No me diga que no entiende lo que está hablando Juan. Hijitos, en este último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos.
Pero esto conocemos que estamos viviendo el último tiempo. Salieron. ¿De dónde? De nosotros, de la congregación. Salieron de nosotros, de nuestras congregaciones. Y según vosotros oísteis, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Escúcheme. Usted pregunta, ¿dónde están aquellos que decían aleluya? ¿Dónde están aquellos que decían gloria a Dios? Realmente no pertenecen a este rebaño. Es lo que me está diciendo el apóstol Juan. En 1 de Juan 2:18, Juan usó la palabra anticristos para describir a los falsos maestros que se levantaron dentro de la iglesia que él supervisaba. Este término puede referirse a los que se oponen a la verdad de la palabra de Dios o a los que presentan como salvadores falsificados. De cualquier manera, los creyentes deben estar en guardia contra las personas que enseñan conceptos contrarios al evangelio, ya sea que provengan de adentro o de afuera de la iglesia. ¿A quién escuchamos? ¿Por qué le digo, conozca la palabra, conozca a Dios, para que identifique a aquel que no es de Dios? Según Pedro 2, proporciona más información sobre los peligros de los falsos maestros, específicamente aquellos cuya enseñanza conducía a las personas a la inmoralidad sexual. Un ejemplo moderno de este tipo de falso maestro es alguien en el liderazgo de la iglesia que enseña que relaciones sexuales fuera del matrimonio, heterosexuales, son aceptables y no pecaminosas. Si no estás casado y estás en pecado. Es lo que está enseñando el apóstol Juan. Es lo que nos está diciendo. Si usted escucha a un líder que dice en la iglesia y enseña que las relaciones íntimas de un matrimonio heterosexual son aceptables, fuera del matrimonio son aceptables y no pecamos, está mintiendo. Por eso Dios constituyó una pareja, uno, hombre y mujer. Esto es lo que Dios constituyó desde el principio. Lo demás es pecado. Si estás no casado, si estás casado o no casado, pidiendo esto, es pecado. El matrimonio se santifica cuando están casados. Ahí viene la santificación. Si no, hay desobediencia. Y esto es lo que enseña el apóstol. Estas enseñanzas llevan a muchas personas al pecado y niegan el poder redentor de Jesús. Los creyentes deben conocer la verdad de la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo que revele cualquier enseñanza falsa que puede escuchar o estar tentados a creer. Porque la mayoría quiere escuchar lo que él quiere y no lo que la palabra dice. Tenemos que aprender a reconocer a los falsos cristianos, reconocer al que te da una enseñanza equivocada. Pecado es pecado, hermanos. Ya no hay pecado que, como dice, es un pecado chiquito. Una mentirita, hermanos. No, mentira es mentira. Pecado es pecado. Blanco, blanco, negro, negro. No hay pecadito chiquito. Ay, es que, hermano, le eché mentira porque ya se estaba muriendo para que se fuera en paz. Mentiroso. Eres un mentiroso. No hay mentira piadosa. Mentira es mentira. Pecado es pecado. Tenemos que hablarle como lo que es.
Dios está buscando un pueblo santo. Dios está buscando una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga, que viva en santidad, agradable a Él. Y especialmente, hermano, estamos viviendo último tiempo. Recuerde, ¿qué va a pasar a finalizar este año, hermanos? No lo sé, pero algo viene. ¿Estamos preparados? Algo viene. Estamos listos. Estamos fuertes en el Señor. Le conocemos realmente. Le amamos realmente. Vivimos conforme a su palabra. Guardamos sus mandamientos. Amamos a nuestro prójimo. Pregúntese a usted mismo. Hágase las preguntas a usted mismo. ¿Realmente amo a Dios? ¿Realmente amo a mi prójimo? ¿Realmente vivo la palabra? ¿Realmente soy un verdadero discípulo de Cristo? Pregúntese. Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio, dice, eso permanezca. Lo que hemos escuchado, la revelación de la palabra. Mire, hermanos, cuánta gente me dice, cambia tu táctica de predicar. Por eso no se arriman a tu iglesia. ¿Qué quieres? ¿Que les eche mentiras? ¿Que les hable engaños? Pecado, pecado, maldad es maldad. Y tenemos que vivir una vida que agrade a Dios. Si yo no vivo conforme a su voluntad, ¿de qué me sirve que tengan 1000 personas aquí? ¿Para que se pierdan? No. Yo tengo que decirles que necesitas a Cristo, arrepentirte, vivir una vida agradable a Dios, para que un día estés delante de la presencia del Señor, que digas, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y no que te diga, maldito, no te conozco, al fuego eterno. Porque es lo que hay, vida eterna y muerte eterna. Esto es lo que hay. No hay medios intermedios. O vivimos para Dios o para el diablo. Jesús nos invita a morar, a permanecer en su amor y permitir que su palabra permanezca en nosotros. La mejor manera de protegernos contra las falsas enseñanzas es confiando en su amor y creyendo en la verdad de su palabra. Juan presentó el mismo desafío en Primera de Juan 2:24 al 29, advirtiéndonos sobre cosas que pueden desviarnos, permanecernos fieles mientras disfrutamos de una estrecha comunión con Dios y nuestra fidelidad de demostrar a una vida justa. Una vida justa, hermanos. Tenemos que vivir una vida justa delante de Dios. Dios está buscando hacedores de la palabra. Dios está buscando gente realmente que ame a Dios. Pueblo que ame a Dios. Dios está buscando hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Hay muchos oidores, pero pocos hacedores de la palabra. ¿Cuánto realmente estamos viviendo conforme su palabra, conforme sus mandamientos, conforme su revelación? ¿Dónde estamos usted y yo como hijos de Dios? ¿Dónde estamos parados? ¿Quién es el que nos ha llamado? ¿Quién es el que nos ha escogido? ¿Quién es el que ha sonado la puerta de tu corazón? Que nos diga, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Dios sigue tocando la puerta del corazón. La Biblia dice que solamente los valientes arrebatan el reino del cielo. Los cobardes no tienen parte en el reino de los cielos. Solamente los valientes. La comunión con un pueblo de Dios juega un papel importante para ayudarnos como creyentes. La comunión, hermanos, es esto que estamos aquí en comunión, reunirnos, congregarnos como familia en Cristo. Nos ayuda para permanecer,
nos da aliento para seguir adelante. La comunión entre creyentes juega un papel importante para ayudarnos como creyentes y permanecer fieles a Dios. Debemos comprometernos como una familia eclesiástica que cree que la Biblia es la palabra de Dios, infalible y autorizada. Una palabra que es la verdad, hermanos. Usted crea la palabra es la verdad, hermano. La palabra es vida, la palabra es eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. La palabra realmente quebranta el corazón del hombre. Lo hace sencillo, lo hace simple, lo hace amoroso, la palabra. Regularmente para escuchar y aprender la palabra de Dios con otros creyentes fortalece nuestra fe. Al congregarnos como iglesia, viene a fortalecer nuestra fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. No oigo palabra, ¿cómo puedo producir fe en mí? Yo tengo que tener, hermanos, fe para agradar a nuestro Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es importante en tu vida y en la mía para agradar a nuestro Dios. Nuestro mundo constantemente envía mensajes para seducirnos hacia los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Necesitamos concentrarnos intencionalmente con otros que creen en la verdad y recordar que Él hace lo bueno, que hacer lo bueno es de Dios, pero hacer lo malo no ha visto a Dios. El que vive en pecado realmente no ha visto a Dios. Dios está buscando, hermanos, simplemente alguien que le ame. La Biblia dice que un corazón constrito y humillado, Dios nunca va a despreciar. Dios está buscando la humildad de nosotros. Dios está buscando la sinceridad de nosotros. Que seamos humildes, que seamos sinceros. Dios está buscando sinceridad, humildad de nosotros. Si yo tengo un corazón humilde, un corazón sincero, realmente Dios me va a escuchar. Mire, preséntese. Es tan sencillo. Dígale: Dios, aquí estoy. Te amo. Ayúdame. Abre puertas. ¿Cómo debo de caminar? ¿Qué debo de hacer? Ayúdame. Dios está presto, simplemente quiere que tú abras tu boca y hables con Él. Piensas que está muy lejos, que Dios no te escucha. Dios te escucha. Dios está buscando simplemente un corazón sincero, un corazón verdadero, que le hables a Él con sinceridad. Revelamos que amamos y conocemos a Dios cuando obedecemos su palabra, si obedecemos su mandamiento. La forma más clara en que podemos hacer esto es amando a los demás, amando a nuestro prójimo. No podemos decir que amamos a Dios y luego odiarnos unos a otros. Mire, yo no he estado en la iglesia 5 años, ni 10, ni 15, ni 40. Y lo que he visto, hermanos, y cómo he crecido, es algo maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque había tiempo que yo escuchaba lo que otros decían. Y ahora, si usted habla de mí, yo como quiera lo amo. No me hace daño. Yo no voy a ver a Saúl que me está criticando. Yo voy a ver al enemigo que está en Saúl. De esta manera. Es un ejemplo, hermano. No me tome. Hermano Saúl, hermanos, anda hablando de mí por todas partes. Yo no voy a ver a Saúl. Yo voy a ver el enemigo que está usando su boca. Porque yo, hermanos, y usted, con esta boca, con esta lengua, somos para bendecir o para maldecir. Somos usados por Dios o por el diablo. Usted elija por quién quiere que lo use. Usted, ¿oíste del hermano? ¿Oíste?
Eso no sirve, hermanos. Quítetelo. Son niñerías, son niños que no han crecido en la palabra, hermano. No han crecido en el Señor, realmente no han experimentado quién es Dios. Esos que critican, que se burlan y hablan de uno de otro, realmente no han conocido a Dios, no han tenido una relación con Dios, no han madurado, siguen siendo niños. Por eso dice a Pablo, tengo que seguirle dando leche, vianda, tetera, para mantenerlo, porque no han aprendido a comer comida sólida, carne. Siguen siendo niños. Sus niños, hermanos, sería algo mal si se quedaran niños todo el tiempo. No sería normal que su niño fuera bebé toda la vida. No es normal. El niño tiene que crecer, tiene que madurar. Usted dígale al niño, no toques porque te quemas. El niño va a tocar y se va a quemar y va a aprender. La segunda vez no se va a volver a arrimar. Pero usted le enseña, no toques esto porque te vas a quemar. No vayas a tocar, te va a quemar. Ah, mire, de adrede le va a tocar. Y cuando se queme, va a aprender. A veces nosotros, hermanos, les enseñamos, pero tienen que aprender a veces por su propio cabeza dura. Porque así es, dura cerviz, le dijo al pueblo de Israel. Esto pueblo de dura cerviz, cabezones que no entienden. Y así hay mucho pueblo, hermano. No quiere entender. Si usted mira a una gente que anda hablando de otro hermano, es un niño en el Señor, no ha crecido, no ha madurado, es todavía un bebé. Tiene 10 años, 20 años en la iglesia y sigue siendo bebé. Triste, hermanos. Cuando ya podíamos ser grandes en Dios, seguimos siendo bebés. Yo sí eso lo miro, hermanos. Una persona que sigue hablando de otro hermano, criticando, es que, hermano, son enanos, hermanos, bebés que no han madurado, no han crecido. Yo estoy aquí para ser de bendición. Yo estoy aquí para orar por ti, para que crezcas, que madures. Aquí estoy yo para enseñarte que tienes que madurar en el Señor, tienes que crecer, tienes que conocer a Dios, tienes que experimentar una relación con Dios, para que realmente seas algo en Él. Ese reloj también, hermanos, se adelantó. La mejor manera de reconocer las mentiras del enemigo es conociendo la verdad que hemos recibido en la palabra de Dios. Nuestro conocimiento de Dios a través de su palabra y nuestra comunión con Él, y entre nosotros nos ayudamos a mantenernos fuertes y a vencer el maligno. Comunión con Dios, comunión en la palabra y comunión como creyentes en la iglesia, realmente vamos a crecer y a madurar y ser fuertes en el Señor. Póngase de pie conmigo, hermano, porque ya lo miro que me está haciendo caras feas. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Dándote gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Dios, te quiero decir esta mañana que te amo. Padre, te quiero decir esta mañana que te amo, Dios. Te amo. Y te doy gracias, Señor, por permitirnos este día congregarnos en este lugar, hablar tu palabra y enseñar al pueblo, hermano, realmente que tenemos que poner nuestra mirada en ti, el autor y consumador de nuestra fe, no viendo alrededor lo que los demás piensan, lo que los demás hacen, sino lo que tú estás haciendo conmigo, Padre. Que yo aprenda a vivir conforme a la palabra y sea hacedor de la palabra, no tan solamente oidor. En esta mañana, Padre, yo he compartido la palabra. Espero, Señor, que esta palabra haya caído en un corazón y la haya tomado y lo haya hecho suyo y se haya apoderado de un versículo, de una palabra que haya tocado su corazón y que realmente experimente una relación con Dios. Cuando esté a solas, que medite y que platique contigo y te diga: gracias, Dios, te amo, ayúdame a entender, ayúdame a enseñarme la revelación tuya, a conocerte a ti, a amarte a ti, a caminar como tú. Tenemos que pasar momentos y decirle a Dios cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, qué maravilloso es nuestro Dios. Oh Padre, te amamos, te glorificamos y te exaltamos por tu grandeza.
grandeza, por tu poder, por tus maravillas. Grandioso, maravilloso, eterno, puro, santo eres, Jehová. Eterno. Tocas, quebrantas, bendices, sanas, obras. Oh, maravilloso Dios. Te pido por este pueblo, Padre. Intercedo al Padre por medio de Jesucristo. Obra, Señor. Obra. Obra, Señor. Toca los corazones, Padre. Gracias te doy, porque siempre estás presente. Gracias te doy porque estás presente en este lugar. Espíritu Santo, tocando el corazón del hombre, quebrantando. Padre, gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Dios. Te adoramos, te bendecimos, Dios.